en el chat interno y la doctora en cuanto se tome un tiempito los va a poder responder, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, yo voy a dejar de compartir y le damos la bienvenida a la doctora Jimena Chilinos. Adelante, doctora. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradezco su presencia esta tarde. Sé que a veces es un poco difícil darse espacio dentro de sus horarios, por lo cual les doy la bienvenida esta tarde y espero que esta breve charla introductoria a la medicina integrativa pueda causar motivación, impacto y cierta curiosidad para que en adelante, a través de una serie de presentaciones, podamos encontrar el camino a la sanación. El título, que lo definí por primera vez, no fue muy claro, porque no hice caso a uno de los consejos de uno de mis maestros de maestría, que cuando intentaba crear mi tesis, y yo insistente por definir el título, él siempre me decía, ¿no? Primero crea el ser, y hacía una analogía con crear el bebé, y luego le das el nombre. Pero este título en profundidad trata de dar luces de esperanza, de motivación, conciencia, con integración de todos los avances hasta hoy tecnológicos y también en el crecimiento espiritual del ser humano, para poder encontrar una solución a los principales padecimientos de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo biológico que nos ayuda a transitar por esta existencia. Y a continuación vamos a presentar e iniciar con este pequeño intro. Un gusto saludarte. Soy la doctora Jimena Chilinos Orbegoso y el día de hoy te doy la bienvenida a la charla introductoria sobre salud integrativa. Empezamos con conceptos simples, como es el concepto de integración mente-cuerpo. La medicina integrativa no solo ve al cuerpo como una máquina biológica que debe ser restaurada a través de tratamientos farmacológicos, sino la ve como un todo que debe funcionar de manera armoniosa, en equilibrio, en homeostasis, que es como experimentamos realmente al mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando me duele la muela y me siento mal por ello, no tengo ganas de hacer nada. Es una experiencia subjetiva de acuerdo a lo que siento, ¿no? Entonces nosotros no experimentamos el mundo de una manera separada del cuerpo. Por ejemplo, si nos fracturamos,
no me siento feliz. Integro mi parte no tangible como ser con mi parte física. Así también, tampoco experimentaría el mundo, por ejemplo, me dan una mala noticia de un fallecimiento de un ser querido. No es que me sienta con la energía suficiente como para querer salir a correr de pronto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que somos un todo que es tangible, porque podemos tocar en dimensiones de 3D las partes de nuestro cuerpo, pero también sentimos lo que vive dentro de ese cuerpo. Entonces, vamos recorriendo un poco el significado de la medicina alopática. La medicina alopática es lo que nos enseñan en las aulas universitarias como una ciencia que tiene y cubre los parámetros del método científico, que observa, mide y cualifica todo lo observable por este ser humano, la materia en sí, ¿no? Y tiene sus ventajas, por supuesto, y se agradece mucho los avances que hasta hoy se ha logrado en materia de la medicina alopática. Y nos sirve, ¿por qué? Porque si nos fracturamos, inmediatamente podemos recibir desde una cirugía hasta un tratamiento que nos permita restablecer la salud. Si es que necesitamos un trasplante de órganos o una cirugía cardiovascular, también salva la vida de este ser humano. Logra ese objetivo, ¿no? Pero como lo vemos, combate las enfermedades o los eventos o las dolencias agudas del ser humano, las que se presentan en un instante, en un momento, como son los accidentes, etcétera, ¿no? Sin embargo, se ha desintegrado, por así decirlo, de la parte no tangible de ese ser humano, ¿no? Es por eso que viene la medicina integrativa, que, por ejemplo, dice, no solamente se trata de sentarte a meditar y hacer una introspección y a tratar de calmar tu mente, sacar la basura de allí, sino que nuevamente es un todo, como fue desde sus inicios. Entonces, las enfermedades crónicas, que son las que realmente preocupan la salud pública en este entonces, no solamente en nuestra Latinoamérica, sino también lo podemos ver en las potencias mundiales como Estados Unidos, donde Estados Unidos gasta millones y millones, mucho más del Producto Bruto Interno de nuestro país, en salud pública. Tiene los sistemas más sofisticados y más completos de salud pública. Sin embargo, a pesar de toda esa inversión que se hace, el americano tiene bajos índices de calidad de vida y prácticamente se mantiene vivo por todo el bagaje de fármacos que consume. Su calidad de vida, lógicamente, no es la óptima. Entonces, ahí queda la brecha entre la medicina alopática y la medicina complementaria, integrativa, que viene corriendo en paralelo desde hace muchos años. Unas veces desaparece y nuevamente aparece, que lo vamos a ver más adelante, como en la historia nos demuestra que sucede de esta manera, ¿no? Y entonces el gran problema ahora son las enfermedades crónicas. Como su mismo nombre lo dice, son enfermedades que se gestan no solamente en un momento agudo o crítico, como es un accidente o una dolencia del momento, ¿no? Súbita, sino que se van gestando a lo largo del tiempo. A veces imperceptibles porque no manifiestan síntomas, signos, y al cabo de un tiempo, cuando el órgano se ha desgastado, recién empiezan a manifestar los síntomas y los signos. Entonces,
A esta ineficiencia de la medicina alopática es que se integra esta medicina integrativa. Por ejemplo, un paciente llega con colesterol alto. Tratamos el colesterol, entonces le damos una dieta, le damos una medicación que evita que se formen más moléculas de colesterol, pero en este sentido estamos tratando la causa, más no, perdón, en este sentido estamos tratando la consecuencia, más no la causa. Entonces, la medicina alopática trata los síntomas, le da un anticoagulante a una persona que tiene problemas cardiovasculares o de circulación, pero no está tratando la causa que está detrás de la percepción subjetiva de ese ser humano. Entonces, de la mano de esta medicina integrativa, de ver a la persona como un todo, es decir, ver su nivel de estrés, su mundo interior, cuáles son las principales causas de ese estrés, cuáles son las causas principales que generan el estrés en ese ser humano. Es que viene, por ejemplo, en las terapias de mindfulness o de meditación, homeopatía, acupuntura, medicina mente-cuerpo, entre otras. Todo este conjunto de herramientas no reemplazan, sino que se suman realmente a la medicina alopática para ayudarla a lo que está fallando hoy en día. El ser humano no es solo una máquina biológica a la que les prescribimos medicamentos, sino que es un todo al que hay que conocer. Ahí empieza el camino del autoconocimiento para entender las causas que subyacen a la patología o dolencia de ese ser humano. El ser humano ya no es considerado solamente esa máquina biológica al que, dándole ciertos tratamientos farmacológicos, logramos mantenerlo, por así decirlo, funcionando, muchas veces sin una calidad de vida. Y es así que también demanda la atención individualizada. Cada paciente es tratado de forma única en base al análisis de todos los factores físicos y psíquicos particulares de ese ser humano. La psique últimamente fue asignada a los procesos psicológicos de la mente, pero en un principio psique tenía el significado de alma o espíritu. Y realmente ahí cumplía la función de integrar estas dos partes tangibles e intangibles del ser humano. Además de esta relación médico-paciente, donde es necesario conocer todo el entorno que rodea a este ser, que rodea a su psique, a su mente y a su cuerpo, también tenemos que tomar especial atención en que esta medicina integrativa conlleva a la responsabilidad del propio ser doliente, que nosotros lo conocemos como el paciente, ¿no? Cuya denominación paciente indica no mucho de lo que tendría que ser su parte en esta tarea de sanación. El paciente no puede permanecer con esa paciencia esperando como un espectador que el médico le dé el antídoto para que él se sane. La medicina integrativa, y lo busca, y esto es una parte bastante importante para lograr la sanación, de que el ser humano se haga partícipe en este proceso de sanación. ¿Y por qué es importante esto? Venimos a esta vida a experimentar en un cuerpo físico emociones, a sentir. Con cada vivencia, con cada experiencia, venimos a sentir. Sentimos desde que amanece hasta que anochece. Y eso influye, y está probado, más adelante lo explicaremos científicamente, en cada órgano de nuestro cuerpo, en cada célula de nuestro cuerpo. Y si no involucramos al paciente en su proceso de sanación, no vamos a poder lograr
principalmente que ese ser humano evolucione y complete la tarea que vino a experimentar, ni tampoco su sanación. Entonces, esto es algo importante que tienen que recordar. Cada ser doliente tiene que participar activamente como el principal actor dentro de su proceso de sanación. Ningún médico, ningún terapeuta que con buena intención intenta sanar al ser doliente va a lograr hacerlo si es que él no empieza el camino de reconocimiento que tiene un médico interior. Y ese médico interior es capaz y tiene la sabiduría suficiente para volver al equilibrio, a la homeostasis y por lo tanto a la salud plena. A continuación vamos a hablar brevemente de la historia de la enfermedad. ¿Y por qué historia? Porque siempre es bueno recapitular para poder entender lo que nos pasa en esta época, ¿no? Esa es la ventaja de la historia. Esa es la ventaja de revisarla, ¿no? Encontramos mucho valor en ello. Y nos vamos hasta la civilización de los sumerios, la civilización más antigua, allá por el Asia y lo que hoy es Irak, fue en ese entonces Sumeria. Allí se desarrolló una cultura hace más de 3.000 años, antes de Cristo, pero deja una huella, ¿no? En esa época la concepción general que tenía la gente era que la enfermedad era un castigo divino. Y no solamente divino de un dios, sino de varios dioses, porque ellos contaban con una mitología, así como los griegos, y tenían varios dioses, ¿no? Y después de esta época, llegamos avanzando un poquito más allá, y llegamos a la cultura griega, en el 460 a.C., donde su principal representante es Hipócrates. Hipócrates tiene otra mirada ya, ¿no? El padre de la medicina, él empieza a buscar, ya no en una causa divina o de castigo divino, la causa de la enfermedad, sino en la naturaleza. Observa la naturaleza y empieza a buscar allí las causas de las enfermedades. Él entendía en aquel entonces que en el entorno había algo que finalmente se expresaba en las enfermedades. Observó desde aquel tiempo, por ejemplo, el estilo de vida, ¿no? Y si observaba una persona que se alimentaba mal, que se excedía, por ejemplo, en llevar licor, o no llevaba ciertos valores, o una vida con sentido, era más proclive a enfermarse, ¿no? Y encontraba allí la raíz de las enfermedades. Lógicamente, Hipócrates tenía escasez de conocimientos, porque en aquel tiempo no había estudios de anatomía, fisiología, ni mucho menos todas las ciencias que había más adelante, que se fueron dando, ¿no? Y fue migrando hacia el occidente, realmente toda esta cultura de Sumeria, la cultura de los griegos, por la ubicación geográfica, Jerusalén, Egipto, todas ellas entrelazadas por el Mar Negro. Y esta influencia va llegando a los 1000 después de Cristo, donde existe una mezcla ecléctica entre la espiritualidad cristiana y los conocimientos de anatomía y fisiología. Nuevamente vuelve la idea de que la enfermedad es a causa del pecado, pero ya no de varios dioses, sino ahora de un solo Dios. Le echan la culpa a Dios de que es el causante de las dolencias y miserias del ser humano enfermo. Pero en esta época, por influencia del cristianismo, se vuelve a pensar en el concepto, a retroceder un poco en el concepto de que la enfermedad no tenía nada que ver con el mismo ser humano, ni tampoco con el entorno de ese ser humano.
sus creencias, su filosofía de vida, etcétera, ¿no? Y como que se pierde un poco la historia de la enfermedad y llega la era de la iluminación, el siglo XVIII, donde se le llama iluminación porque a toda la época anterior se le llamaba la época del oscurantismo, ¿no? Era una época en la cual dejaba de lado todo y estaba dominado por la religión. La religión dominaba todo y si la tierra, por decían, era plana, pues era plana. No había creencia que pudiera romper aquello. Entonces, en esta era de iluminación, y se llama así porque la imprenta, que coincide con su creación en esta época, la imprenta, de alguna manera es un instrumento de difusión de la información y que permite a la época, al ser humano de esa época, primar en la racionalidad. Nuevamente, en esta época de la iluminación, Dios sale de la escena como causa de la enfermedad. Y es allí, en esta época de la iluminación, donde se hace una división entre dos ciencias, que son las humanidades, que son las ciencias no tangibles o que no se pueden categorizar como observables en materia observable, y que incluían la religión, el arte, la música, la filosofía, las creencias, etc. Y esta división también se da con las ciencias materiales, ¿no? La categoría de ciencia observable es allí que la toma la medicina, ¿no? Entonces, en esta época o era de la iluminación, la medicina se separa de la parte espiritual del ser humano. La psique o alma se separa del aspecto espiritual del ser humano y la ciencia ya nada tiene que ver con ese estado del ser. Se separa absolutamente. Y bueno, pues calza la medicina como una ciencia que se puede estudiar especialmente al ser humano como una máquina biológica, tratándolo como una máquina y empieza a descubrir el funcionamiento de los órganos, ve, por ejemplo, el funcionamiento de los músculos y los compara como objetos, ¿no? Dice, bueno, pues los músculos hacen el mismo movimiento que haría un arado, por ejemplo, ¿no? O los músculos hacen el mismo movimiento que haría una carroza, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo observable para esa época era simplemente lo físico, lo tangible. Y se expresa todo el estudio de la medicina a estudiar a ese ser como una máquina biológica, donde se podría medir sus funciones, donde se podría explicar su estructura a través de la anatomía, etc. Por lo tanto, al ser el ser humano tratado como una máquina, se prolonga en una serie de investigaciones y demás esa concepción hasta el día de hoy. Y llegamos a la percepción del día de hoy de la medicina integrativa, donde de alguna manera los conocimientos que se fueron forjando en la física newtoniana, que exploraba solamente hasta el nivel molecular del átomo, ya llegó a su techo, por así decirlo, ¿no? Y empiezan los estudios e investigaciones de la física cuántica, que en general esperaba explicar los fenómenos subyacentes al nivel subatómico. Entonces ya entramos a un mundo nuevamente que hace mirar a los científicos la parte intangible de ese ser humano, donde el observador tenía una interacción con el sistema que formaba, que lo definía, y se valoraba la experiencia en primera persona,
que se había arrancado durante la época de la Iluminación. De pronto, esa ciencia tan dura que es la mecánica, la física newtoniana, empieza a notarse y era parte del ser humano, de la parte no tangible del ser humano, que afectaba su parte física. Entonces llegamos en un camino de evolución hacia la física cuántica a comienzos del siglo XX, en 1920 aproximadamente, donde Einstein postula sus teorías, empieza nuevamente a integrar a la persona por la necesidad de explicar estos fenómenos. Entonces, nuevamente se incorpora el ser espiritual a la persona, a la máquina biológica, que es el observador, que experimenta la realidad. Esta parte de la física cuántica es bastante interesante porque explica racionalmente, hasta cierto punto, cómo es que el ser humano es un ser tangible e intangible. Y a continuación, me doy la libertad de invitar a un invitado, el ingeniero Adolfo Salas, para que pueda hablarles en una pincelada general sobre los fenómenos de la física cuántica que se integran a la biología humana y, por lo tanto, a la medicina integrativa. Gracias, Jimenita. Soy Adolfo Salas, soy ingeniero electrónico y voy a tratar de hacerles un resumen de en qué consiste la física cuántica y cómo su desarrollo ha permitido entrelazarse con todas las otras ciencias para hoy día darnos una nueva visión en todas las ramas, una de ellas la medicina. Entonces, lo primero que les voy a contar es que la física cuántica es una física fundamental. ¿Qué significa esto? Subyace a la química, subyace a la biología. Cualquier hallazgo que se hace en la física cuántica tiene un impacto directo sobre estas ciencias. Lo que se ha encontrado en estos 100 años de conocimiento cuántico realmente nos han revelado todo un nuevo mundo que, como decía la doctora Chirinos, nos hace repensar si todos aquellos principios mecánicos donde tratábamos a la persona básicamente como una máquina, hoy día son aplicables a la realidad, ¿no? El primer principio que se encontró en la física cuántica es el principio del observador. ¿Qué quiere decir esto? En la física newtoniana, cualquier experimento que uno haga es independiente del observador. O sea, vale decir que si el experimento lo hace una persona en la China, una persona en Estados Unidos, o incluso si fuera un fenómeno natural en sí mismo, los resultados del fenómeno son totalmente determinados. Se dice determinísticos en el lenguaje de la física. En el caso de la física cuántica, lo primero que llamó la atención a los investigadores, allá por los años 20, estamos hablando de físicos renombrados como Albert Einstein, como Niels Bohr, lo primero que se encontró fue que el observador tenía un papel importante y predominante en el resultado final de la experimentación. Entonces se transformó en un principio, que es el principio en el que el observador afecta el proceso observado. Hay un segundo principio de la física cuántica, que es el principio de la dualidad. Entonces descubrimos otra cosa muy interesante en la física cuántica, y es que la división entre la materia y la energía empieza a hacerse muy tenue. Vamos a decir, son simplemente aspectos, manifestaciones de lo mismo. Hay un campo cuántico que al final se transforma en la conciencia humana, que se transforma en los procesos biológicos dentro de un ser viviente, que se transforma en los procesos mecánicos del universo, ¿no? Entonces, este comportamiento aparentemente anormal, porque en nuestros sentidos diarios no lo podemos percibir, sino a niveles atómicos,
es un principio que a través de experimentación y experimentación se ha podido realmente aseverar, ¿no?, con precisión matemática de 20 decimales, de que es absolutamente real. Hay algunos principios más, ¿no?, como el entrelazamiento cuántico, que también reta a la capacidad racional del ser humano, ¿no?, en el cual una vez que dos partículas cuánticas, dos partículas subatómicas entran en contacto, de alguna razón todavía no entendida del todo, quedan entrelazadas. Vale decir que si yo envío una a Plutón y la otra se queda en la Tierra, lo que yo haga sobre una de ellas afecta a la otra de manera instantánea, a una velocidad más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Cosa que nuevamente la física mecánica no puede entender, no puede explicar, ¿no? Entonces, habiendo hablado de estos tres principios, ¿no?, que son apenas la punta del iceberg de todos los principios cuánticos, nos preguntamos, entonces, ¿qué tiene que ver la física cuántica con la medicina, con la biología y con todas las demás ciencias, siendo que es una ciencia fundamental, ¿no? Entonces, es aquí donde empieza toda una revolución que empezó por los años 50 más o menos, donde el conocimiento de la física cuántica se empieza a exportar a la química, se empieza a exportar a la biología, para poder entender algunos fenómenos que a ese punto no habían sido del todo clarificados, ¿no? Entonces, les voy a contar algunos de ellos, ¿no?, que también son solamente unos cuantos de una variedad, y los cuales nos permiten ver nuevamente al mundo real, al mundo que consideramos real, bajo la luz de una nueva lente. Doctora Ximena, ¿me puede ayudar a pasar la presentación, por favor? Ok. Entonces, ¿qué fenómenos se han encontrado sobre la biología cuántica? Ese es el nombre que se le da a esta nueva rama de la biología que estudia los fenómenos cuánticos asociados a la biología. Uno de los más impactantes, sin duda, y que estuvo durante décadas sin solución, fue la migración de algunos aves como los petirrojos europeos, ¿no? Los petirrojos europeos todos los años hacen su camino de regreso a España, y de España en alguna parte del año migran hacia el norte de Europa. Entonces es como si tuvieran una brújula para transitar todos los años sin error, ¿no?, hacia allá, y la biología tradicional en realidad nunca pudo explicar este fenómeno. A raíz de los descubrimientos de la física cuántica, ¿no?, la comprensión cada vez más profunda, lo que se llegó a detectar es que estos petirrojos, efectivamente, dentro de las córneas, ¿no?, hay unas células llamadas conos, y estos conos poseen una proteína llamada criptocromatina. ¿Qué es lo que pasa con la criptocromatina cuando entra en contacto con los fotones de luz que llegan del Sol, que atraviesan el campo magnético de la Tierra, que quedan en un entrelazamiento cuántico? Es decir, se crea un dipolo que vendría a ser como el polo norte y el polo sur de una brújula. Y es este dipolo el que permite, a través del campo magnético que la Tierra constantemente está transmitiendo, le permite al petirrojo poderse guiar siempre hacia el norte y regresar de manera segura cuando corresponde. Otro proceso interesante de la biología cuántica es la fotosíntesis. Verán que la fotosíntesis podría ser la madre de los procesos biológicos, ¿no? Sin la fotosíntesis, la humanidad nunca hubiera desarrollado. Pensemos que los primeros organismos vivos salieron del mar, empezaron a formar, a evolucionar en vegetación, y esta vegetación se ha valido de la fotosíntesis, ¿no?, para poder evolucionar y continuar este camino. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas reciben los fotones de luz del sol y los transforman en una especie de batería, como cuando nosotros cargamos nuestro celular, cargamos la batería. Tienen las plantas un acumulador, una batería, que es cargada por este sistema solar. Sin embargo, si uno, y hoy día es común la aplicación de los sistemas solares, si uno pone un panel solar,
la tasa de conversión de energía solar en energía eléctrica podría ir alrededor de 25, 30% de repente en un panel de alta eficiencia. En el caso de las plantas, ¿no? El proceso de absorción y transformación de fotones en energía es prácticamente al 100%. Entonces, algo nuevamente que la biología inicialmente no podía explicar, ¿no? Cómo es que estos fotones pueden ser tan eficientes en su transformación en la planta. Hoy con la mecánica cuántica, ya usando el principio de superposición, que quiere decir que un fotón de luz puede estar en varios lugares al mismo tiempo, cosa que nuevamente reta nuestros sentidos, ¿no? Porque en la vida normal nosotros no estamos hoy día en esta charla y estamos haciendo compras en el supermercado y estamos viajando de vacaciones, estamos en una locación definida. Sin embargo, a nivel cuántico sí se observa este fenómeno en que una partícula puede estar en varias posiciones y de hecho está en varias posiciones al mismo tiempo. Entonces, lo que va ocurriendo con los fotones de luz es que al llegar a la hoja se comportan de esta manera, no como una partícula, sino como una onda, yendo a varios lugares al mismo tiempo, y eso es lo que les permite encontrar un camino siempre seguro, 100% efectivo, hacia el centro de recepción de energía de la planta. Es por eso que es un proceso tan eficiente. Nuevamente, la biología con ayuda de la cuántica nos permite entender un proceso que hasta hace unos años era realmente un misterio para la ciencia. Hay muchos otros procesos, la transformación de renacuajos a ranas, ¿por qué podemos oler? ¿No? Parece muy sencillo, muy evidente, pero en realidad es un proceso cuántico por el cual nosotros podemos sensar los olores. No voy a entrar en esos detalles porque el tiempo no me da. Sí quiero contarles un par de cosas que son realmente revolucionarias y que esperamos en los próximos años marquen un nuevo camino en el desarrollo de todas las ciencias, ¿no? Entre ellas la medicina, y es la conciencia cuántica. Como la doctora Chiri nos decía hace un rato, el ser humano, después del periodo de la iluminación, se partió en dos cosas separadas: su espiritualidad, ligada por la religión, incluso algunas artes como la música, a lo cual se le llamó humanidades, y lo que se le llama ciencia, ¿no? Hablemos de física, mecánica, medicina, entra también en este paquete de ciencias. Entonces, en ese momento se empieza a tratar al ser humano como una máquina. Sin embargo, todos, cada uno de nosotros aquí, todos los días experimentamos que nuestra voluntad, nuestra conciencia humana, nuestro espíritu, tiene un papel decisivo en nuestra vida, ¿verdad? Podríamos decidir quedarnos tirados en la cama y no hacer nada, podemos decidir también salir, trabajar, contribuir con nuestra empresa, con nuestro país. Bueno, son decisiones que uno toma conscientemente y que se expresan en el mundo físico de manera tangible, ¿no? Te levantas, te aseas y entras a trabajar con ganas, ¿no? Entonces, la pregunta durante todos estos años, hoy día sigue siendo un enigma, pero la física cuántica nos empieza a dar algunas pistas, es ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que algo aparentemente intangible, el espíritu humano, la voluntad humana, cómo es que eso aparentemente intangible puede terminar provocando que una persona se levante de la cama, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado hasta ahora son realmente estudios prometedores, es que en el cerebro, ustedes saben, sobre todo en la neocorteza, que es la parte exterior del cerebro, tenemos nosotros capas y capas de neuronas, ¿no? Estas neuronas se comunican entre sí y son las que permiten el proceso del pensamiento, ¿no? Entonces, dentro de estas neuronas hay una parte que es, vamos a decir, la más alargada, que se llama axón, que es como el tallo de la neurona, y este axón dentro tiene microtúbulos, que es una estructura de proteínas similar a la cromatina de las que hablaba hace un rato en los petirrojos, y que también tiene la capacidad de formar este famoso dipolo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que la cromatina tiene estos dipolos que están en un estado de superposición, quiere decir que están en infinitas posibilidades, y lo que se está asumiendo hoy día, y hay muchos experimentos de vanguardia desarrollándose en estos momentos, que están tratando de determinar hasta qué punto un proceso de pensamiento consciente termina colapsando estos dipolos en un resultado definitivo que hace que la persona tenga un proceso de pensamiento particular y ejecute alguna función como levantar su cuerpo de la cama.
Finalmente, y ya para darle paso nuevamente a la doctora Chirinos, hay otro campo interesantísimo, que es la epigenética. La epigenética, ustedes saben, hace unos años, con el descubrimiento del ADN, esta famosa hélice, se creó la gran expectativa de que el ser humano iba a corregir todas las anormalidades de la salud de las personas, ¿no? De que si podíamos manipular los genes de una persona, el ADN de una persona, podíamos fácilmente curarlo o prevenir enfermedades. Hoy día sabemos que eso está lejos de ser cierto. Sí hay algunas enfermedades efectivamente que se pueden curar a través de o prevenir a través de la manipulación genética, pero evidentemente hay otro cúmulo de enfermedades de origen crónico, donde la conciencia humana, como explicaba la doctora Chirinos, juega un papel primordial, donde la genética no tiene mayor participación, no así la epigenética, ¿no? La epigenética es una capa por encima de la genética, donde si bien la genética se puede considerar como los planos de construcción de un edificio, la epigenética viene a ser como el que construye el edificio. Entonces, el que construye el edificio dice, bueno, la escalera está en esta posición, pero él por su experiencia analiza y dice, bueno, no, la escalera la vamos a mover un poco más allá o vamos a modificar los planos. Esa capacidad de modificar los planos, de modificar nuestra genética, hoy día, y la doctora Chirinos les va a contar con mucho más detalle, es algo tangible, real, probado. El ser humano, en un acto de voluntad a través del uso de su propia conciencia, de su propia voluntad, de las propias decisiones que toma en la vida y también del entorno que lo rodea, puede modificar la expresión de su genética. Es decir, si bien el plano genético no se puede borrar, sí se puede expresar de una manera distinta. Entonces, con eso termino, doctora Chirinos, le doy el pase nuevamente. Gracias por permitirme participar con este auditorio. Muchas gracias, ingeniero Adolfo. Gracias también a ustedes por aceptar esta invitación. Finalmente, terminamos con la epigenética. Es un tópico bastante interesante, no solamente por el significado que trae en sí, sino porque nos da esperanza no solamente en esta vida que vivimos, sino que nos da la posibilidad, la potestad, la libertad, en el libre albedrío de poder entregar una posta evolucionada, una herencia genética a nuestras siguientes generaciones, potenciada, curada, sanada. Es increíble este descubrimiento de la epigenética. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Va por encima de los genes, de los códigos establecidos en los núcleos de cada una de nuestros 60 billones de células. No marcan nuestro destino, no marcan la condición de que una enfermedad nos va a derrotar. No estamos predestinados a sufrir las dolencias que sufrieron nuestros ancestros. Tenemos el libre albedrío de poder modificar, mutar nuestros genes. Es algo increíble, es esperanzador, es realmente a la vanguardia de todo lo que significa ser un cuerpo biológico con la capacidad de poder evolucionar y convertirse en un súper ser humano, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, el hacer ejercicio, esforzarse un poquito por empezar a hacer ejercicio que no hicieron, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, y empezar nosotros a hacer ese ejercicio, va a modificar mi genética para que la próxima generación, por ejemplo, tenga una calidad de músculos mejores, una mayor resistencia al ejercicio físico o una capacidad mejor en su aparato locomotor. Por ejemplo, lograr estados de conciencia mayores que puedan permitir que el ser humano arregle sus principales conflictos existenciales, los conflictos propios de la vida, la resiliencia, por ejemplo, ¿no? La capacidad de poder trascender los principales dolores del ser humano,
en contextos sumamente miserables a veces, esa capacidad de poder tener la valentía de salir victoriosos de esas experiencias, el límite del ser humano, es heredada a la siguiente generación, como dándole más recursos para que esa siguiente generación no empiece desde lo que empezamos nosotros, sino que tenga más herramientas para poder lograr la felicidad en esta existencia. Y todo influye, nuestro medio ambiente, por ejemplo, si nos exponemos a sustancias tóxicas, desde el tabaco, el abuso de drogas, el medio ambiente, la contaminación ambiental o la medicina alternativa, el microbioma humano, que también hablaremos más adelante sobre eso, el tipo de alimentación que tenemos, todos los esfuerzos que hagamos hoy en día, no importa si nuestros hijos ya están nacidos, no importa eso, porque la información se graba en los genes y va a ser transmitida ineludiblemente hacia las siguientes generaciones. Entonces, esta molécula de ADN con códigos establecidos al momento del nacimiento, este material informativo heredado como humanos, puede ser transmutado, puede ser evolucionado y finalmente permitirnos trascender cualquier enfermedad genética de nuestros ancestros. Si nuestros ancestros han tenido genes, por ejemplo, que nos dan la tendencia a desarrollar diabetes, hipertensión o otras dolencias, nosotros podemos, haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de interpretar los conflictos o las situaciones conflictivas de la vida, en la forma como los resolvemos, en la forma como interpretamos subjetivamente la realidad que se nos puede presentar día a día, podemos modificar la materia y darle a la siguiente generación la oportunidad de vivir una vida más plena sin estas condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, los genes no son nuestro destino. En esta pequeña imagen final les muestro cómo podemos cambiar todas esas cadenas, esos códigos, y tenemos la capacidad como seres humanos, desde nuestra libertad dada por nuestro creador o por lo que nosotros creamos que procedemos o de donde venimos, para poder definir el destino que queremos realmente tener. Muchas gracias por haber estado presentes esta tarde, gracias por haberse dado el tiempo y finalmente solo les pido llenar este pequeño formulario de 5 preguntas. En este mundo del César necesitamos como evidencia de haber estado presente compartiendo este tiempo conmigo. Pero ¿dónde está el formulario? Perdón, doctora. No, todavía nos han dado el enlace del formulario. Sí, un momento, por favor. Ahorita la doctora nos va a compartir el enlace, tanto de la encuesta de satisfacción como el enlace del examen de salida. ¿Sí? Muchas gracias, doctora Jimena. Correcto. Se acaba de compartir tanto el examen de salida, el link del examen de salida y también el link de la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos el día de mañana con la ponencia del taller de psicología, igual a las 3 de la tarde. Los esperamos. Gracias, hasta pronto.